Saludos amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Expectantes de este programa? Bienvenidos a Brillante Niñez. No sé si nos ha visto en los capítulos anteriores, esperamos que sí, o que los esté buscando en la red para que usted no se pierda de la secuencia. En esta ocasión estaremos teniendo un programa así también de impacto, porque estaremos viendo a profundidad cómo podemos ser esos mejores padres, madres, cuidadores del niño, como el Señor Jesús quisiera que lo hiciéramos. Hay tanta instrucción en la palabra, hay tantas circunstancias también que nos impiden serlo, y en este programa queremos abordarlo. Así que quédense con nosotros, no dejen de sintonizar. Y quiero decirles que para ello he invitado a la doctora Marta Bennett, que está con nosotros. Martita, gracias. Bienvenida a este programa. Gracias. Quiero decirles que la doctora Bennett es una médico misionera. Ella por formación es gineco-obstetra y ha dado mucha salud física y espiritual a cientos, miles quizás de mujeres que han tenido la confianza en sus oficios médicos y también en su guía espiritual. También hemos dado muchas capacitaciones de Brillante Niñez con la Asociación Médica Cristiana. Siéntete en tu casa, Martita, en este programa. Gracias, de veras es un privilegio estar contigo y compartir este tema que está muy en mi corazón, ¿verdad? Es muy importante. Bien, el tema es cómo podemos ser mejores padres. Tú en realidad, Martita, en el mundo que vivimos, ¿crees que los padres pueden llegar a ser buenos padres? Estoy segura que sí. Máxime con esta enseñanza que estamos dando ahorita, que tú estás dando, es posible. Eso es lo que Dios desea. Dios creó a los niños dentro de una familia. El Señor Jesús mismo creció dentro de una familia amorosísima y no vivieron buenos tiempos. Ellos estuvieron en tiempos difíciles, en tiempos de Roma. Interesante. Él tuvo que emigrar, sus padres tuvieron que emigrar a Egipto. Y entonces no fue una vida fácil la de Jesús, pero como tenía unos padres tan llenos de amor, él lo pasó muy bien. Interesante que menciones, porque Jesús fue un niño migrante. Interesante. Imagínate, como en estos tiempos ahora, ¿verdad? Sí, exacto. Pero entonces con la ayuda del Señor tú puedes ser buen padre. Y sobre todo recordamos, por ejemplo, el pueblo de Israel. Pueblo de Israel, fíjate que dejó mucho lo que Dios deseaba de ellos. ¿Por qué? Porque los padres dejaron de instruir a los hijos. Llegó una generación en la cual después de Josué, esta generación después de Josué no transmitió las enseñanzas a sus hijos. Y Josué lo entendió. Y en su discurso final, cuando él ya va a morir, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y les da ese empuje y les dice que sirvan a sus hijos, que les transmitan la enseñanza. Y si no lo han hecho, él lo hizo, ¿verdad? Perfecto, entonces estás hablando ahora de esas nuevas generaciones, nuevas Martita. Generaciones. Exacto. Que van a ser instruidos, que van a ser capacitados en la palabra, que van a tener instrucciones de sus padres. Pero quiero que conversemos también y cuéntame si hay otras ocasiones que impiden también que los padres sean buenos padres, buenas madres, buenos cuidadores de niños. Sí, muy cierto, pero quiero quizás hacer un énfasis en las generaciones. Fíjate que ahora nos estamos quejando de nuestras generaciones, ¿no es cierto? Cierto. De nuestras generaciones que están con muchas deficiencias, pero qué esperanza cuando nosotros volvemos a la palabra. Entonces tú ahorita me estás diciendo qué circunstancias pueden hacer difícil esa transmisión o esa transmisión de la palabra. Fíjate que una de las cosas más difíciles son las relaciones de los padres entre ellos. Cierto. Entonces, estas relaciones, si son difíciles, su hijo la va a absorber y él va a repetir esas mismas relaciones con sus hijos. O sea que estamos hablando de una secuencia, de una transmisión de generación a generación. Así como tú puedes transmitir buenas cosas de generación a generación, también puedes transmitir malas cosas. Y lo que dices es muy cierto. Fíjate que ahora con estos estudios de la neurociencia, la estadística biomédica que ha avanzado mucho, también nos ha enseñado que lo que los niños en sus tiernas infancias
sufrieron de sus padres o de los quienes los cuidaban, esto ahora se repite. Esto ahora ellos pueden tener también, no ser las personas integrales como el Señor hubiera querido que se formaran en todos los aspectos de la vida intelectual, de la vida emocional, social y espiritual. Y eso, fíjate Martita, que es responsabilidad de los padres. Yo creo que es bien importante hacer ver a los padres que ellos tienen en sus manos una vida, la cual van a construir su futuro, su presente y su futuro. Entonces, esa responsabilidad hay que dárselas a conocer, ¿verdad? Porque no delegar esas responsabilidades en abuelos, en tíos, en los cuidadores, sino que tomar esa importancia, porque la herencia fue dada a ellos. Así herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, ellos tienen un ser que puede llegar a ser algo maravilloso como Jesús, o puede también llegar a tener un estrés tóxico. Exactamente. Entonces, eso es bien importante, que ellos conozcan que sus relaciones como pareja pueden estar afectando mucho a su hijo, y reflexionar también cómo han sido sus relaciones con sus padres. Fíjate Martita, porque realmente hay a veces raíces de amargura. Si quieres vamos a Hebreos, este es un versículo que me toca mucho a mí, Hebreos 12. Hebreos 12 dice, habla de la paz. Fíjate qué lindo, los niños son felices cuando están dentro de un hogar con paz, donde se respira amor, paz, donde no hay discusiones. Van a haber problemas, pero no gritos. Va a haber una comunicación muy amorosa. Fíjate que dice así, seguir la paz, es Hebreos 12, el 14 y el 15. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjate qué importante es la gracia de Dios para un niño. Los niños tienen que crecer en gracia. Es parte, ¿verdad?, de las dimensiones. Y dice que brotando alguna raíz de amargura en los padres, o se estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Imagínate, tú puedes contaminar todo tu hijo, toda la familia alrededor de ese niño. Por esas raíces de amargura. Esas raíces de amargura que tú las puedes. A estos padres que tienen esas raíces de amargura, quizás porque en su temprana infancia también ellos fueron abusados, fueron rechazados, fueron abandonados, padre los dejó, se fue, la madre los maltrataba. ¿Qué le podemos decir a estos padres para que no repitan, para que no entren en ese círculo infernal, diría yo, de repetir esto con sus hijos? ¿Qué le podemos decir? Mira qué linda lo que me estás preguntando, porque tenemos que romper ese círculo. Y el camino único que rompe ese círculo es el perdón. Exactamente. Tú sabes, Jesús nos ha perdonado, ¿verdad? En la Escritura lo dice claramente. Y el Padre Nuestro, si vamos al Padre Nuestro, la oración modelo, vamos al Padre Nuestro para ver cómo dice el Padre Nuestro en Mateo 6. Vamos a Mateo 6. Me encanta la palabra porque la podemos compartir con los padres, ¿verdad? No somos nosotros, es viva y eficaz. Y puede a ellos les puede transformar su vida, ¿verdad? Al leer la palabra, ellos pueden ser tocados en su corazón, en su alma, y darse cuenta de que están repitiendo lo mismo que les hicieron a ellos. Y entonces tienen que perdonar a sus padres, fíjate. Hay esperanza. ¿Verdad? Hay esperanza, perdonar a sus padres, y entonces ellos van a tener toda la autoridad en amor para sus hijos. Pero si no, van a repetir los mismos conductas que tuvieron sus padres. Fíjate que el Padre Nuestro es muy claro cuando habla, ¿verdad? En Mateo 6 dice, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo no? Imagina qué lindo, ¿verdad? Si el Señor nos dice que perdonemos las ofensas, entonces los hijos tienen que perdonar las ofensas que le hicieron sus padres. Claro que sí. Me recuerda también de esta otra palabra, mira, está en Filipenses 3:13, dice, hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Obviamente el apóstol está hablando de la vida cristiana, pero es parte ser padre y madre de la vida cristiana. Entonces eso de perdonando lo que queda atrás es esos
padres que ahora tienen que perdonar a sus propios padres, que los abandonaron, que los dejaron, que los humillaron, que les dieron castigos malos, que les dieron castigos abusadores. Hay que ejercer el perdón, pero usted tiene que conocer primero al Señor, tiene que primero pedir ese perdón para sí mismo y luego pedir este perdón que usted puede ejercer. Es más, es requisito que dice que si no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Entonces es una capacidad también humana y en el Señor también tenemos más fuerzas para llegar a poder ejercer este perdón, dejando eso atrás para ir al blanco, para ser el padre, la madre que el Señor quiere, que demos ese ejemplo y no nos veamos condenados a repetir lo que ellos mismos sufrieron. Martita, es algo necesario, yo diría urgentísimo, porque si no, ese círculo infernal se va a ir de generación en generación. Así es. Hay que romperlo, hay que, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto en la palabra, confrontar a esos padres con la palabra, que no pueden repetir lo mismo. Y aún ese acercamiento al Señor les va a favorecer y entonces ellos van a quitarse una carga, Martita. La verdad es que el perdón, la falta de perdón es una carga que nos impide unas actitudes positivas. Exacto. Nos impide una libertad para criar a nuestros hijos. Sí. Todos nos hemos equivocado. Yo sé que en tu programa has dicho, ¿verdad? ¿Qué haríamos si nosotros volviéramos a criar a nuestros hijos? Realmente hacerlo con sabiduría. La palabra dice, ¿verdad? En Santiago lo menciona, Santiago 1:5. Sí. No lo busquemos, pero dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la va a dar en abundancia y sin reproches. Sí, entonces, qué lindo orar con los padres. ¿Sabes que se puede orar con ellos? Y se puede decir, pues usted pida sabiduría. Yo no sé cómo hacerlo. Tengo tanto en mi corazón. Entonces puede ser un momento tan especial para que se perdonen. Llevar ese perdón primero, perdonarse a sí mismo, porque sabes que a veces no se han perdonado ellos. Entonces, llevar ese perdón a ellos mismos, a sus padres, y luego esa carga es quitada y van a tener una libertad tan hermosa para poder ejercer en sus hijos esa disciplina sin autoritarismo. Así es. Y sin gritos, como lo recibieron. Tú sabes que esos gritos, esa violencia les está creando a los niños una actitud tremenda, sabes que tienen muchos temores, baja autoestima. Créeme, lo que me duele mucho cuando dicen vamos a llevar al niño al psicólogo. Dios mío, qué triste, estamos recurriendo. Pero ya tienen un daño hecho, exactamente, ¿verdad? Entonces no es necesario si nosotros, si ellos, los padres, inician esa dirección, esa disciplina en amor, pero debe iniciarse con perdón. Exactamente, habrá muchos casos muy específicos. Eso es básico. Pero en realidad son errores que están recibiendo los niños en su educación temprana, que nos hace buscar esto o lo otro cuando no hemos dado toda esta instrucción, porque no se nos ha sido posible por esa falta. Y amigos, amigas, aunque su padre, su madre aún ya haya fallecido, usted puede concederles el perdón. Así es. Porque de otra manera no va a ser realmente liberado para poder ejercer esa paternidad y esa maternidad limpia, transparente. Ahora, Martita, hay otro tipo de relaciones que también pueden impedir esto. Cuéntame, ¿qué me dices de las relaciones de pareja, por ejemplo? Bueno, eso es importantísimo. Sabes que a veces viene un embarazo sin haberlo pensado, ¿verdad? Y eso trae una turbación, porque no lo estaban pensando, y entonces eso empieza un conflicto dentro de ellos. Así es. ¿Qué pasa, Martita? Ya ese ser que está en el vientre de la madre, que es tan apreciado para el Señor, empieza a tener reacciones. Tú dices, ¿verdad?, que ya se están formando las conexiones dentro del cerebro de ese bebé y que Dios tiene un plan para ese bebé. Pero padres inconscientes que no tienen responsabilidad, entonces pueden estar aún desde el vientre de la madre, estar afectando a ese bebé. ¿Te imaginas? Tremendo, tremendo. Entonces tienen que arreglarse, tienen que ver, es el momento del consejo oportuno, donde se les hace ver que ser padre es un privilegio. Ellos se van a gozar cuando vean a aquel niño como Jesús crecía, ¿verdad? Y entonces van a de veras tener un futuro. Pero si no son aconsejados, Martita,
entonces empieza otra vida. Y si no perdonan sí. a su pareja, porque puede ser que sea el padre Puede que ser la abandonó, sí. que abandonó a la mujer embarazada. Puede ser también ya una pareja que, aunque vivan juntos, su vida es tan traumática, es tan tormentosa, es tan tóxica, que los niños tiene están que oyendo perdonarse, eso. llegar a perdonarse, llegar a ejercer el perdón. Si hay alguna ofensa que también se ha guardado por años, raíces de amargura, ¿verdad? Y tal vez tiene sus hijos pequeños y aquella viene quizás hasta del noviazgo, viene, pero ha echado raíces. Sí. Y sabes una cosa, Martita, los niños empiezan a sentirse culpables. Así es. Ellos creen que son culpables, ¿verdad? Cuando oyen esas discusiones. Por eso es muy importante en la consejería ver, problemas siempre van a haber, pero qué lindo discutirlos aparte. Los niños están haciendo conexiones, ¿verdad? Y entonces están oyendo eso y eso les viene a tener una baja autoestima. Entonces, por eso son llevados a los psicólogos, por una baja autoestima. ¿Qué van a hacer? La respuesta está en esos padres. Sí, así en es. ese perdón. Aunque no estén juntos, sí. Pero si los hijos pueden apreciar buenas relaciones de sus padres, eso va a ser sanador, eso va a ser constructivo, sí. Eso va a ser hermoso. Así es que llevemos a ese perdón y sí. Rompamos ese círculo. Esas cadenas para que las generaciones cambien. De repetición. Se trata de eso, sí. Que las generaciones sean mejores. Déjame compartir esta palabra porque ejemplo de perdón es nuestro Padre. Fíjate cómo dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que en Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces el Padre es ejemplo de perdón, el Padre celestial, ejemplo de perdón, y quiere realmente limpiarnos de esas transgresiones, de esas infidelidades, nos quiere limpiar de ese abuso que hemos cometido contra la mujer, golpeándola, gritándole. Todo eso ha sido en contra de los niños, de las niñas que se están creciendo y viendo aquel modelo. Necesita un arrepentimiento, un perdón, pero puede recibir perdón del Señor y sanar esa relación rota. Tú bien dijiste, el divorcio trae mucha inseguridad, trae esa separación. Y claro, angustia. Antes de que se separen, muchas parejas han pasado por tremendas situaciones de vida así caótica, que da inseguridad a los niños, da problemas de aprendizaje, les va a dar mucha temores, vida, inestabilidad. Eso no es el deseo del Señor, sino que perdonar, el perdón es sanador. El perdón definitivamente, nos impide incluso tener enfermedades. Te da gozo, exactamente, porque te repercute en tu ser mismo, sí. ¿Verdad? Y tal vez si en el caso que no se puedan conciliar esta pareja, mostrarle al hijo, al Padre Celestial, ¿sabes? Mira qué lindo, siempre hay, por supuesto, no hay como un niño criado dentro de una familia, sí. Es el modelo perfecto. Dios hizo la familia, pues, ¿verdad? Entonces, pero si no, mostrarle al hijo, al Padre Celestial, sí. ¿Verdad? Y entonces va a tener un modelo excelente, ¿verdad? Entonces, vemos niños fuertes, seguros, ¿verdad? Saben que hay una protección, sabes que los hijos necesitan la protección de los padres. Y eso les da seguridad a los niños. Exactamente, ese ambiente armonioso. Que habrán dificultades, habrán momentos de tener diferentes puntos de opinión. Claro que sí. Pero cuando eso llega al abuso de la palabra, al abuso físico, eso no es de Dios, como decimos acá también. Eso hay no que está romperlo. bien. Se rompe esas cadenas con el poder del Espíritu que nos llena, que nos da esa capacidad también de perdonar. Muchas veces, varias veces estar perdonando continuamente, pero eso es un lavamiento, es una limpieza continua que solo la podemos tener de esa manera dependiendo del Señor. Hay otro tipo de relaciones, Martita, por ejemplo, con otras personas o padres con hijos. ¿Habrá también que perdonar acá también en esas relaciones y que puedan incidir en la crianza de los hijos? Puede ser, ¿verdad? Que el niño haya visto en su familia muchas relaciones rotas,
Y entonces el niño puede creer que eso es normal, fíjate. Ajá, y entonces exactamente. empieza una confusión en él, ¿verdad? Él tiene que tener el modelo bíblico como padre y madre, ¿verdad? Y luego tener su familia también alrededor, porque tú sabes que los abuelos son importantes. Acuérdate Sí. el modelo de Loida con Timoteo, ¿verdad? Que la abuela le enseñaba a Timoteo. Por eso el apóstol Pablo le recuerda: tú has recibido la enseñanza de tu abuela Loida. Sí, le dice. exactamente. Entonces, es bueno esa relación, que ellos se integren en la familia, ¿verdad? Exacto. Pero si están viendo esas relaciones, hay que explicarles también. Es muy importante que el niño también, nosotros pensamos que ellos no entienden, pero sí lo entienden. Es una buena comunicación a la altura de la edad del niño. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, porque hay esos casos, por ejemplo, de padres que tienen una nueva familia y que tienen nuevamente niños pequeños. Sí. Y que, como una mezcla ahí, un exactamente, mix. Y tal vez no han sanado sus relaciones con la familia anterior. Tal vez en su familia nueva es que ellos conocieron de la gracia del Señor, pero también tienen que sanar. Incluso quizás hay niños ya más grandecitos en la familia anterior, y tiene que venir también el perdón a esas ofensas que produjeron quizás también la separación, el divorcio, y esos niños que se vieron afectados, que ofendieron también al papá, quizás ya más grandecitos, y ahora impide que en esta nueva familia, ¿verdad?, puedan ser crecidos. Los niños no tienen la culpa de todo ese desmanes que armamos nosotros de familias. ¿Sabes una cosa? Los padres tienen que ser sinceros. ¿Sabes? Sí. Es la sinceridad, una comunicación sincera. Los hijos saben muy bien cuando los padres están siendo sinceros. Y cuando tú hablas a los hijos con sinceridad, con la palabra de Dios, con autoridad también, entonces tú les puedes explicar y ellos van a empezar a entender esas relaciones difíciles que hay entre las personas, pero que el perdón puede llegar a hacer conexiones buenas, ¿verdad? Claro que el sí. Perdón puede llevar a restaurar una relación. Imagínate, Dios restauró, el ser humano estaba completamente, la relación con Dios estaba rota. Pero ¿qué hizo Dios? Envió a lo más amado, a su Hijo Jesucristo, para restablecer esa relación entre el hombre y Dios. Entonces, es importante que ellos vean el camino. Ellos se van a acostumbrar a eso. En la vida no es fácil. Estamos moviéndonos en una sociedad muy demandante y tenemos que perdonar. Eso entonces, me recuerda, ese modelo de perdón. Exactamente, me recuerda de esta palabra que dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva criatura estar en Cristo. Obviamente que hay consecuencias del pasado, hay consecuencias de nuestras decisiones erróneas, que las tenemos que asumir, quizá ya en el poder del Señor, de familias destrozadas y rotas que hemos dejado. En el Señor somos nuevas criaturas, pero esas relaciones tienen que ser igualmente sanadas. De lo contrario, no podemos hacer nuevas relaciones, tal vez en niños pequeños que ahora tal vez tienen la nueva familia, pero eso tiene que ser, tiene que haber perdón. Sí, me recuerda esto. Imagínate un niño que empiece a tener sus conexiones, empiece a vivir en un modelo como vivió Jesucristo, va a ser mucho más fácil. Totalmente. Aún, fíjate, puede entrar en aceptar a Cristo, conocer a Cristo con un corazón tan moldeado como Él, porque nuestro Señor Jesucristo es el modelo, ¿verdad? El modelo de que Él tuvo luchas. Me impacta cuando dice que a pesar de, en Hebreos habla de eso, ¿verdad? Que aunque era hijo, aprendió la obediencia. Imagínate, Dios, el Hijo de Dios aprendió la obediencia por lo que sufrió. Entonces, es bien importante también explicar a los hijos que hay dificultades, irles formando el carácter. Y cuando un niño es formado dentro de un hogar estable, ¿verdad?, dentro de los límites que podemos pensar, ese niño va a ser tan fácil para él aceptar a Cristo y ser como Cristo, ¿verdad? Va a ser su modelo. Pero también, como tú acabas de mencionar, el poder del Espíritu es tremendo. Tú puedes cambiar aunque estés ya con hijos mayores, y entonces, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Ese impacto, ¿verdad?, de nueva vida. Pero imagínate qué lindo
cuando tú enseñas a los hijos a ser como Cristo desde la infancia. No Sí. veríamos niños brillantes, Otra brillando como realidad. Jesús, Sí. como estrellas, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Otra ¿verdad? realidad tendríamos, Otra realidad. doctora Y Benet. tendríamos nuevas generaciones Sí. nuevas. De eso se trata. Yo creo que esta iniciativa de Brillante Niñez, vamos a ver frutos preciosos, Martita. En nombre del Señor. En un futuro vamos a ver generaciones diferentes, ¿verdad? Que entienden la responsabilidad de ser padres. Muchos hemos fallado, pero eso no quiere decir que no podemos proyectarnos Así a es. nuestros hijos, a nuestros Así nietos, es. ¿verdad? Esas que ahora se llaman nuevos modelos de familia, que no es más que el libertinaje a veces, en realidad. Eso de es lo ya que nos lleva- perturbador, perturbador Exactamente. porque está perturbando la mente de los niños. Imagínate qué Sí. tiempos estamos viviendo ahorita, Martita, cuando no hablamos de un modelo de familia de la Biblia, sino un Hombre, modelo mujer tremendo. y hombre los Entonces, creó, exactamente. Entonces vienen también a todas estas Esos modelos sociedades tremendos. nuestras nuevos modelos de familia, pero eso no es la voluntad del Señor. En tu casa tú Sí. debes enseñar a los niños de tal manera que ellos tengan la convicción que cuando lleguen a la escuela esas convicciones Sí. estén tan firmes que no Amén. puedan ellos ser movidos del Así tapete, es. como decimos. ¿verdad? Y a veces, como dije, esos errores nuestros nos ha llevado a deshacer familias, formar nuevas familias. No es esa la voluntad del Señor. El Señor quiere francamente una familia que le dé esa protección, esa seguridad a los niños y a las niñas. Y ese es el propio papá, la propia madre que deben de romper todas esas cadenas, todos esos obstáculos que la misma pobreza, que el mismo estrés de la vida, que la misma inseguridad social en que viven muchas comunidades en todas partes prácticamente en el mundo, se puede decir, en Latinoamérica mucho, eso puede ser roto, puede ser realmente Cambiado, ¿verdad? cambiado a partir de tener ese modelo en la casa. Ya para cerrar, déjeme compartir con ustedes también esta palabra preciosa, ¿verdad? Que dice así: no acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Podemos decir entonces que si esas relaciones con gente que usted quería fueron rotos, el Señor puede abrir nuevas sendas para que estos niños puedan caminar íntegramente, integralmente también en la luz del Señor y poder reflejar eso. Pero solo el perdón en el Señor se lo podrá dar. Lo esperamos siempre en su programa Brillante Niñez. Mil gracias, doctora Benet. Gracias, ha sido un gran gusto.